A esta hora estamos en línea directa con José Hernández, periodista, director del portal Cuatro Pelagatos, analista político. José, bienvenido a Notimundo Estelar. Te saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. También a toda la audiencia de FM Mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Ha sorprendido mucho a analistas políticos, a políticos en general, a ciudadanos, este pronunciamiento hecho público por el asambleísta electo por el movimiento Creo, Francisco Jiménez, en una entrevista concedida a el portal La Posta. Él ha dicho o ha dejado entrever que la asamblea podría analizar, obviamente no es competencia de la asamblea, pero se ha dicho así, un indulto a personas condenadas por la justicia o perseguidas por la justicia por sospechas de corrupción, en los que se incluiría inclusive el expresidente Correa. ¿Cuál es tu criterio al respecto, José? Bueno, me parece que esto ha sido una salida en falso grave del asambleísta Jiménez. Me parece que hay miembros de Creo y personas que rodean a Guillermo Lasso que se han distanciado de esas declaraciones. Me parece que el señor Jiménez también ha pedido excusas por lo que dijo, así que me parece que es un traspié desgraciado que no tiene mucho que ver ni con el tema político, porque sería un absoluto suicidio, y que tampoco tiene mucho que ver con el tema jurídico, porque la asamblea, como tú recordaste, no puede indultar, indultos o amnistías, peor un indulto, porque está taxativamente prohibido por la Constitución cuando hay delitos de por medio que son contra la administración pública. Y el señor Correa tiene absolutamente delitos contra la administración. Luego él no podría en ningún caso ni gozar de esa prerrogativa, ni la asamblea podría trabajar esa prerrogativa, ni el gobierno del presidente Lasso estaría dispuesto a hacerlo. Así que me parece que es una salida en falso, desgraciada desde el punto de vista político y absolutamente torpe desde el punto de vista jurídico. ¿Qué le pasó entonces? ¿Le traicionó su corazón? Porque si hurgamos un poco en el pasado del señor Francisco Jiménez, nos vamos a dar cuenta que él fue militante, no sé si lo siga siendo, de Ruptura de los 25, y Ruptura de los 25 fue un colaborador muy cercano a la agrupación política como tal del correísmo, al menos en sus primeros años de gobierno. Claro, bueno, él estuvo en la gobernación de Guayas en 2008, duró un año y estuvo ahí, y después todos sabemos que Ruptura de los 25 abandonó el gobierno justo antes de justo cuando el presidente Correa anunció que iban a meterle la mano a la justicia. Entonces, en ese lapso, que fueron 3 años largos en que Ruptura estuvo en el gobierno, el señor Jiménez estuvo ahí. Se entiende que él participaba de Ruptura, se entiende que él participaba también y participó de distanciamiento que tomó Ruptura con el correísmo, y él comenzó a trabajar con Guillermo Lasso desde 2013, es decir, ya estuvo en listas de Creo en el 2013, así que es absolutamente inexplicable que él lo haya hecho. En el peor de los casos, si fue un balón de ensayo, pues pagó caro por haberlo hecho, y en el caso más sensato y en el caso que se conoce, pues lo que se tiene que decir en este punto es que es un traspié absurdo del señor, que le costó, que le va a costar, y que hubiera sido necesario que Creo fuera más afirmativo en el distanciamiento. Me parece a mí más afirmativo en el distanciamiento. El problema, Freddy, es que Creo no tiene en este momento, bueno, no es gobierno, no termina de ser gobierno, no hay voceros. Pero ya hay asambleístas electos. Hay asambleístas electos, y entonces se puede pensar que así como el señor Jiménez hizo ese pronunciamiento, por ejemplo, en Quito, Diego Ordóñez se distanció absolutamente de ese pronunciamiento. Entonces, podría uno pensar que el partido está empatado. Pues no está empatado, porque finalmente el señor es de esa agrupación. Tal vez debía el señor Monge o alguien distanciarse absolutamente de eso. Fue lo que se pidió, es lo que se espera. Pero bueno,
se entiende que si el señor ya aclaró y pidió excusas por lo que dijo, se entiende que se retracta y se entiende que finalmente lo que dijo no fue representativo o no representa a esa agrupación política, peor al presidente electo. Eso es lo que se entiende por lo que se ha escuchado. Al menos eso quedó claro, que es un pronunciamiento más bien personal del que aparentemente él se retracta, pero ya lo dijo. Y eso que dijo públicamente ni siquiera se hubiese esperado por parte de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, menos aún de un asambleísta que viene de las filas de Guillermo Lasso, José. Y además, Freddy, habría que decir que el propio Rafael Correa dijo que indulto no quiere. Y primero habría que decir ya en este caso es por enésima vez, ¿no es cierto? Digamos en la conversación pública, que no puede el señor expresidente Correa beneficiarse de un indulto. Pero ya, bueno, dicho esto, ya por muchas veces, porque se ha repetido, él mismo dice que él no quiere indulto, es decir, haciendo como si él pudiera beneficiarse, y que no quiere porque finalmente él considera que no ha cometido ningún delito. Entonces estamos en el peor de los mundos para Jiménez. Pide indulto para alguien que no quiere y ese indulto no se le puede otorgar a ese alguien, y finalmente nadie de su agrupación política respalda que esos propósitos hayan sido representativos de lo que está pensando esa agrupación. Está absolutamente huérfano con esa idea. ¿Perdón? Absolutamente huérfano con esa idea está Jiménez. Totalmente, es el peor de los mundos. El señor se lanzó del avión sin paracaídas y bueno, es aparatosa su caída. Ahora, José, pero analicemos la magnitud de esto que ha dicho el asambleísta Francisco Jiménez y te pido hacerlo porque todo lo dicho implica una serie de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Sí, sí, o sea, ya analizando lo que dijo, pues evidentemente no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico. Para el gobierno sería absolutamente pegarse un tiro en la nuca antes de arrancar. Nadie se explicaría cómo un gobierno y un personaje como Guillermo Lasso, que fue lo que todos sabemos, perseguido, atacado en el estadio, absolutamente con su esposa, con su familia. No, nadie se explicaría cómo finalmente y qué estaría buscando el presidente ahí, qué tipo de gobernabilidad estaría buscando, porque no es el correísmo el que le va a dar gobernabilidad al gobierno. Hoy justamente hay el acuerdo de la izquierda democrática y de Pachacutic en el plano legislativo y se puede pensar que entonces el juego político, por lo menos en la asamblea, pasa al legislativo y digamos que la pelota de centro, no sobre la cual se patea, sino la que marca goles o no marca, pasa a ser Pachacutic y la ID. Es decir, esos 45 asambleístas por cuenta de ese acuerdo legislativo, pues pasan a conformar realmente un grupo importante sin el cual nadie puede gobernar, sin el cual nadie podría hacer mayoría en la asamblea. Y entonces ahí ya les toca a ellos y al gobierno tener en cuenta eso. Sí, al gobierno saber que tener en cuenta, Freddy, que finalmente tienen 45 votos ahí y que tienen un programa democrático, aunque ya entrando a analizar ese acuerdo, pues es muy reivindicativo, es un poco un programa casi de gobierno, es un programa chapado un poco a la antigua, es reivindicar cosas, derechos, etcétera, pero no hay una sola palabra sobre la responsabilidad de dónde va a venir la plata para poner en ejecución todo eso. Entonces no hay una palabra sobre qué va a pasar con el empleo, no hay y más bien hay la reiteración de derechos que finalmente son un poco una visión un poco de la sociedad del pasado. Entonces, sin embargo, es una alianza estratégica política importante y me parece que eso recentra el juego político en la Asamblea, Freddy. Así es. ¿Y cómo evalúas tú la declaración de Vilma Andrade que por ser una de las más votadas le corresponde
ser la secretaria de la sesión inaugural de la próxima asamblea que se instalará el 14 de mayo, en el sentido de que la izquierda democrática y su bloque no dará los votos para llevar a la presidencia a un candidato de UNES, tal como se perfila la hermana del presidente Rafael Correa, Pierina Correa. Bueno, me parece que ese juego hay que mirarlo a la luz ya del acuerdo, Freddy, porque bien puede ser que la izquierda democrática, a la señora Vilma, le toque hacer esa inauguración, pero no va a ser ella la candidata a la presidencia de la Asamblea. Ya en el acuerdo de la izquierda democrática con Pachakutik ya está fijado que los 2 primeros años, si ese acuerdo logra mantener y conseguir una mayoría, el candidato a la presidencia sea un miembro de Pachakutik. Entonces, digamos que el tema de fondo, ya la inauguración es un tema más o menos ornamental. Así es. El tema político de fondo es quién va a presidir, y me parece que en este caso ya hay 2 candidatos, que es el señor Quispe y la señora Llori por parte de Pachakutik. Me parece que ahí va a estar la opción de quién va a ir, y eso lo tendrá que definir para Pachakutik. Y luego buscar, por supuesto, votos para llegar a la mayoría. Tienen 45, no les alcanza, pero es importante ese bloque. No van a hacerlo con los correístas, se supone, porque ahí hay declaraciones sobre la defensa de la democracia, etcétera, las libertades, etcétera, todo lo que no observó el correísmo. Se supone que entonces para el gobierno le va a corresponder hacer alianza con Pachakutik y la izquierda democrática, y en eso tendrán que entrar los 12 votos de Creo, los 19 votos del Partido Socialista y algunos independientes, porque recordemos que el señor César Ron y en Creo se está hablando que entre los dos ya tienen 40 asambleístas, lo cual se supone que habría allí ya un número importante también de los independientes que se van con ellos. Entonces, ¿cómo ves tú una eventual presidencia de Pachakutik junto a la izquierda democrática, que están hecho alianza, o la posibilidad de un presidente del Partido Social Cristiano? Me parece que eso está descartado, lo del presidente del Partido Social Cristiano, porque les tocaría entonces al gobierno y al Partido Social Cristiano aliarse con el correísmo, cosa que no se ve no se ve, o sea, no está en la lógica, no está en la lógica de las circunstancias. Ahora, la presidencia para un miembro de Pachakutik se antoja absolutamente interesante para el país, Freddy. Me parece que eso es algo que es aceptable para el gobierno del presidente Lasso, porque finalmente es el segundo grupo parlamentario, porque finalmente es un movimiento que representa las nacionalidades indígenas, porque me parece que el momento habla de que el momento político en el Ecuador y la circunstancia social y económica habla de que se requiere unidad y se requiere consensos, y en ese sentido, qué mejor si en la presidencia de la República está Guillermo Lasso, y qué mejor si en esa circunstancia en la Asamblea Nacional está un miembro indígena. Me parece que eso puede ser un mensaje poderoso de unidad para el país. Sería la primera vez que un miembro del sector indígena presida la Asamblea Nacional. Y sí, y es también la primera vez que tienen 19% de votos, y es la primera vez que tienen 27 asambleístas. Me parece que eso llama y es interesante para la democracia, que toda esta necesidad de inclusión, en este caso, de inclusión de las nacionalidades indígenas, que por supuesto están en un proceso democrático desde hace mucho tiempo. Recordemos que Pachakutik está desde el año 94, si mal no recuerdo. Es importante, Freddy, ellos ya están en el proceso democrático, pero qué bien si un miembro de Pachakutik está en la presidencia de la Asamblea Nacional. Me parece que es un buen mensaje para el país. Me parece que después de lo que se vivió en octubre del 2019, es un mensaje de paz y de reconciliación. Hoy Cecilia Velázquez,
dijo expresamente que el país necesita paz y tranquilidad y necesita reactivación. Yo aprecio, yo creo que esas son palabras importantes en la boca de una dirigente indígena y si ese es el espíritu, me parece que bien, que si llega un miembro de Pachakutik a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué otros temas van a gravitar alrededor de una posible elección de un miembro indígena en la presidencia de la Asamblea Nacional? Solamente estamos hablando de la correlación de fuerzas internas que básicamente son las que definen, obviamente, poner o no en la presidencia a tal o cual asambleísta. Freddy, hay un momento importante en el país y creo que si Pachakutik llegase, un miembro de Pachakutik a estar en la presidencia de la Asamblea Nacional, pues correspondería también al mismo movimiento, en este caso también a la izquierda democrática, ver en forma responsable, ver el bosque, no solo los árboles. Y me parece que es importante porque ellos van a reivindicar una política social que se antoja necesaria por las urgencias que hay, por los desfases que hay, por las inequidades que hay, por la crisis que hay, por el coronavirus. Por muchísimos motivos se requiere hacer política social en el país. Pero al mismo tiempo, y me parece que ese es el reto que ellos van a tener, es que también ayuden a pensar de dónde va a venir el dinero. Y que no ocurra, Freddy, lo que ocurrió ahorita con la ley educativa intercultural, que finalmente se vota por parte del gobierno y por parte de la asamblea que maneja el señor César Litardo. Eso le cuesta al país un poco más de $1,000 millones y la crean esa ley en forma inconstitucional. No hay financiamiento. Cuando se crea unas necesidades, se tienen que crear los recursos. No han dicho de dónde se va a pagar eso. Entonces me parece que esta variable populista y también esta cultura de izquierda que hay en el país en donde se reivindican solo derechos, lo cual no está mal. Los derechos hay siempre que reivindicarlos, pero parece que la contraparte de los derechos, la responsabilidad en el manejo de lo público, y más aún si se es presidente de la Asamblea Nacional y si se tiene de alguna manera responsabilidades, puntos de responsables políticos ya en el plano institucional, corresponde entonces, Freddy, que con esos derechos también esos movimientos y esos partidos empiecen a pensar responsablemente cómo hay que pagar, de dónde se pagan esos derechos. Y eso es importante porque los dólares no se reproducen solos, no son chicles, no se pueden extender. Los dólares hay que buscarlos, hay que producirlos, hay que atraerlos, hay que atraer inversión exterior. Y lo que se ve en el proyecto que ellos dieron a conocer hoy son meras reivindicaciones. No hay absolutamente esta visión de responsabilidad sobre la cosa pública que implica, al lado de los derechos, también pensar en cómo se van a pagar esos derechos. Me parece que ese es el reto mayor que van a tener en estos cargos que ojalá ocupen desde el punto de vista de la responsabilidad pública. Tú sugieres un ensayo retrotrayéndonos décadas atrás, como que si se entregase el Ministerio de Educación a un expresidente de la UNE. Sí, pero claro, justamente, o sea, ese es un problema, porque claro, entonces toca hablar del resto, ¿no es cierto? Es entrega, ok. Tienen poder y ahora, ¿cuáles son los pensum? ¿Qué tipo de educación? ¿Cómo competir? ¿Qué título de diploma se están dando? ¿Qué tipo de colegios hay? ¿Dónde y cuáles son los cánones de competencia que ese tipo de educación genera? Esos son los temas que hay que preguntarse, no solo ocupar los cargos de poder. Entonces me parece que aquí y es importante, Freddy, que en un momento de crisis el país tenga mensajes y prácticas de unidad y ojalá también de responsabilidad. Y eso me parece fundamental. Yo creo que si va un miembro de Pachakutik, enhorabuena a la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo único que se puede formular como votos en ese caso es, que todavía es hipotético, pero que está en camino, es
que con las responsabilidades también se manejen no solo los derechos, sino de dónde vienen los recursos y los deberes que eso conlleva. Y eso me parece que es algo nuevo, Freddy. No es muy común en la izquierda. La izquierda solo habla de derechos, solo habla de repartir, pero nunca ha hablado de cómo generar y de cómo atraer inversión para que se pueda finalmente, por ejemplo, en el caso de la minería, se reemplaza la minería a cielo abierto. Ok, se salvan los pajonales, se salvan los páramos, lo cual, Freddy, es necesario. Quiero decir, eso los demócratas suscribimos. El tema es, ok, ¿cómo reemplazamos esos ingresos? ¿Cómo los reemplazamos? Cuando se dice con el turismo. ¿Cuál turismo? ¿Cómo? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde están los referentes de ese tipo de turismo? ¿Cómo atraemos la inversión? ¿Cómo volvemos el turismo una industria? Y quizá aquí, para el punto de análisis, José, también vale decir que el presidente electo Guillermo Lasso va a tener un manejo liberal de la economía en el país que va a chocar con la visión del mundo indígena, que eventualmente podría estar sentado en la presidencia de la Asamblea y tener el poder de manejar internamente a un grupo importante. No estoy tan seguro de eso, Freddy, por dos razones. Guillermo Lasso es verdad que ha preconizado reformas, pero Guillermo Lasso durante todo el proceso, y esto tú lo has oído, todos lo hemos oído, Guillermo Lasso habló muchísimo de la justicia social y habló muchísimo de los pobres y habló muchísimo de las mujeres que viven con $1.50 por día y habló muchísimo, y creo que fue el primer político en campaña que habló del hambre y dijo que estaba viendo ecuatorianos con hambre. Es decir, él le puso esta dimensión social que me parece que no es solamente de buen corazón. No solamente es estrategia de campaña tampoco. Es lo que se está viendo. Esa es la realidad del país. Es que esa es la realidad del país. Y no hay cómo ser ciego ante la realidad del país. Más aún cuando se es presidente que tiene que gobernar hechos, ya no retórica. Entonces me parece que Guillermo Lasso, ese es un poco el mix, la mezcla que habría que hacer, Freddy. Y no sé cuánta receptividad, cuánta responsabilidad habrá, por ejemplo, en la izquierda democrática y en Pachacutique de entender que hay que hacer reformas, que por ejemplo el tema del empleo, si no se cambia el código laboral, pues no va a haber empleo, que por ejemplo, si no se cambian ciertos parámetros de la economía, no va a haber inversión, no vamos a traer inversión. Si no se acaba el ISD, por ejemplo. Ahora, esos son temas que de a poco me parece que ese es el esfuerzo, Freddy, ese es el esfuerzo que se tiene que hacer. Lo único grato y diferente en este momento, Freddy, es que los poderes van a tener que sentarse a conversar en forma seria. Y creo que no es el momento de berrinches, de protestas. Me parece que sí, la izquierda democrática y Pachacutica logran, y ya lo hicieron, generar este centro alrededor del cual posiblemente hay que hacer una alianza por parte del Ejecutivo para que tenga viabilidad y tenga gobernabilidad desde la Asamblea Nacional. Me parece que es bienvenido que los dos poderes se tengan que sentar, mirar el país como está en su realidad y tratar de resolver. Es decir, dicho de otra forma, Freddy, la contradicción en este momento va a ir a la mesa, ya sea de la Asamblea, ya sea del Ejecutivo, y ojalá esté ahí la contradicción, porque ahí se resuelve mejor que en la calle. Va a ser un reto de gobernabilidad el que van a tener estos dos poderes obligados a conversar y a buscar la mejor salida para el país. Queremos agradecer a José Hernández, periodista, director del portal Cuatro Pelagatos, analista político. José, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, gracias a FM Mundo y buenas noches a toda tu audiencia.